Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. Nos encontramos revisando un proceso constructivo en la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de Manchay, en donde tenemos un proyecto que se plantea pues para un futuro alcanzar 4 pisos, perdón. Y entonces en este proyecto nuestro cliente desea avanzar con la parte que es un cerco perimétrico, ¿no? Para proteger parte de su terreno, pero estas columnas se necesita pues que sean las apropiadas para alcanzar la cantidad de pisos en un futuro. Entonces en el afán de poder construir estas estructuras, esta cimentación, esta columna, nos hemos encontrado las siguientes condiciones del cimiento existente del vecino. Entonces acompáñenme a ver y vamos a aprender en este video sobre calzaduras. Muy bien, estimados amigos, aquí podemos apreciar claramente que nuestra excavación está llegando a un nivel muy por debajo de lo que teníamos en el cimiento del vecino. El cimiento del vecino llega más o menos hasta acá, y aproximadamente 1,20 m más abajo tenemos nuestra excavación. ¿Qué pasa entonces, ingeniero, cuando nosotros debemos emplear las calzaduras? Estas calzaduras se emplean cuando yo tengo una excavación mucho más profunda que mi vecino y tengo que proteger el cimiento del vecino. Esto no significa que va a dañar a esta construcción, al contrario, tiene que darle el soporte para que cuando yo haga todo mi proceso de excavación en esta parte no tenga el problema de que sufra esta edificación un asentamiento y por consecuencia se fisure o se agriete. Incluso nosotros hemos logrado calzar paredes muy endebles, ¿no? Paredes incluso de materiales altamente vulnerables, como por ejemplo el adobe o el ladrillo crudo. En ese caso todavía tenemos una pared de ladrillo rojo con cemento, ¿verdad? Con concreto. Entonces todavía esta pared es un poco más estable. En el canal pueden encontrar incluso un video de un muro de ladrillo crudo que también se ha calzado. Entonces estas calzaduras se fabrican o se construyen básicamente para darle el soporte a una estructura existente y yo pueda realizar mi excavación con toda la calma, la tranquilidad y la seguridad que se pueda dar. ¿Siempre tendremos que usar calzaduras? No siempre. Depende mucho también del tipo de suelo. En este caso nosotros, por ejemplo, y del tipo de suelo y también de la profundidad de excavación, para ser exacto. En este caso estoy utilizando esta calzadura, estamos empleando esta calzadura en un suelo que podemos apreciar es una arena, probablemente sea una arena bien graduada. ¿Sí? No tenemos arena extremadamente fina acá, tenemos arena de diferentes partículas. Entonces probablemente tengamos una arena bien graduada y estamos empleando estas calzaduras. Aquí cometieron un error. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer segmentos tan pronunciados. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos casi de 1,20 m. Lo ideal solamente serían 60 centímetros de ancho para poder avanzar con seguridad. Y las calzaduras se hacen: hago este segmento, dejo por lo menos 4 espacios iguales y hago otro segmento. ¿Sí? Estas calzaduras se fabrican con un concreto pobre. Si hablamos en dosificación en baldes de 20 litros y bultos o sacos de cemento de 42.5 kilos, se fabrican al promediar 18 a 20 baldes por bolsa de cemento. O sea, es un concreto muy pobre. La idea que se tiene es que este concreto, de todas maneras, cuando endure, tiene una resistencia mucho más alta que la arena que lo contenía, ¿no? Antes este cimiento estaba sostenido por una arena. Esta arena, que es bien graduada, probablemente sea bien graduada, tiene una resistencia promedio entre 10 a 15 toneladas por metro cuadrado. 10 a 15 toneladas por metro cuadrado. Entonces este concreto, por más pobre que sea, pues en el peor de los casos llegará pues a 50, 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense. Entonces estamos hablando casi de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, son casi como 600 toneladas por metro cuadrado. Imagínense lo que puede soportar este pedazo de concreto pobre incluso, ¿no? Entonces estas calzaduras, ya les vuelvo a decir, son estructuras de sostenimiento temporales
bueno, permanentes podríamos decir más bien, para las estructuras vecinas y que me van a servir para poder tener un espacio seguro de trabajo al momento de que haga mi excavación y así no perjudique a mi vecino. ¿Se diseñan las calzaduras? Claro que sí, estimados amigos, las calzaduras también se diseñan. En este caso estamos viendo un cuerpo de calzaduras, ¿sí? Un cuerpo de calzaduras. ¿Podré usar calzaduras, ingeniero, para hacer un sótano? Sí, probablemente para un sótano sí. Ingeniero, ¿podré hacer podré emplear mis calzaduras en un suelo arenoso para hacer 2 sótanos? Bueno, probablemente no se debe hacer. ¿Por qué? Porque existe mucho riesgo. Estas calzaduras que vemos de esta forma van ingresando paulatinamente hacia el terreno del vecino. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, ya un cuerpo, 2, 3 cuerpos, estas calzaduras pueden fallar por inestabilidad vertical. Quiere decir que el peso de cada una de las calzaduras ya no mantiene a todo digamos, a toda la configuración de las calzaduras de una manera equilibrada. Entonces ya utilizaremos otro tipo de estructuras de sostenimiento que se llaman los muros pantalla o muros anclado. Entonces estas calzaduras, diría yo, que nos sirven solamente, máximo será pues para un sótano, nada más. ¿Sí? Excavar una profundidad mayor y usar calzaduras puede perjudicar a las personas que trabajen en esta obra. Hay casos en la ciudad de Trujillo donde colapsaron una gran cantidad de calzaduras y murieron muchas personas. Entonces estas calzaduras las podemos utilizar fácilmente en un sótano como máximo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el proceso constructivo de la calzadura. Miren, se excava por debajo del cimiento del vecino. ¿Qué profundidad? Se diseña también. Muchas veces pueden ser el mismo ancho del cimiento del vecino, pueden ser 40, 50, 60 centímetros, ¿sí? De preferencia tendría que ser el mismo ancho del cimiento del vecino. Y se excava como si fuera un nicho. Nosotros le llamamos a esto un nicho, ¿no? Hace referencia pues a un entierro, ¿no? Pero esto es un nicho. Este sería un primer segmento de la calzadura. En este caso han hecho una excavación de 1,20 m. No sería lo ideal. Sería lo ideal hacer solamente 60 centímetros y llenar. ¿Cómo se llena? Aquí podemos apreciar que el encofrado es plano hasta un nivel, se puede decir, ¿no? Y luego se deja un chute. ¿Qué es un chute? El chute es una forma que viene plana y después tiene una pequeña ala que sobresale todavía en el nivel vacío. O sea, acá llegaría, sube, el encofrado sube y aquí se deja una pequeña ventana, pero vertical en diagonal hacia arriba. De tal manera que cuando lleno el concreto, se llena también esa esquinita, esa pequeña uña, y al día siguiente que desencofro mi calzadora, la rebano. Y entonces ahí me queda una calzadora bien hecha. ¿Sí? Una calzadora bien hecha. Yo podría asumir que mis calzadoras van a estar bien hechas siempre y cuando yo tenga la huella de que he rebanado en esta esquina ese chute. En este caso vemos que solamente han puesto tablas, probablemente no haya calzado muy bien, pero lo ideal sería que quede rebanada esta esquina, ¿no? Aquí vemos por ejemplo el encofrado de una futura calzadura. En este espacio vemos que hay rocas en el cimiento del vecino.